Hola, bienvenidos nuevamente a una semana nueva en el canal de Amigas en Sangre, donde yo, Magali, le cuento historias de crímenes de la vida real. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tendrían que pagarte por tirar tus trapos al aire sin condición alguna? En el caso de hoy, descubriremos la historia de Ruth Thalía Sayas Sánchez, quien después de participar en un concurso en el que diría toda la verdad sobre lo que le fuese preguntado, sus contestas terminaron costando su vida. Nada más que la verdad fue un programa de televisión el cual fue transmitido en varios países de América Latina. El show era un show simple, pero intenso. Antes de ser elegidos a participar, los concursantes debían someterse a una serie de preguntas. El programa era basado en el formato estadounidense de otro programa titulado The Moment of Truth, que fue televisado en los Estados Unidos desde enero 23 de 2008 hasta agosto 8 de 2008. El programa ponía a los concursantes en situaciones bastante difíciles, donde le hacían preguntas revelando sus más oscuros secretos y que podrían arruinar su reputación, pero ellos tenían que decidir entre decir la verdad y ganar dinero o mentir y arriesgarse a perder absolutamente todo. Antes de ser elegidos, los productores tenían que asegurarse que los concursantes tuvieran información jugosa y controversial, porque estas eran las preguntas que cautivaban al público. Le hacían una serie de entre 50 a 80 preguntas y luego elegían 21 de estas preguntas para ser usadas durante el concurso, contestadas frente a una audiencia para después ser expuestas al aire y expuestas a que todo el mundo las viera. Pero eso no era todo. Como parte de las reglas del concurso, el concursante también debía de traer a algún familiar, ya sea un novio, pareja, a sus padres, para ser testigos de sus contestaciones. Las preguntas eran personales, pero estas comenzaban bastante sencillas y casi inocentes. Y a medida que avanzaban en el concurso, las preguntas empezaban a ponerse incómodas y más reveladoras y avergonzantes. Pero con el fin de ganar dinero, los participantes deberían responder con la verdad. Y esto era verificado mediante una prueba de polígrafo o detector de mentiras. Los concursantes no conocían los resultados. Solo una persona conocía los resultados de esta prueba y este era el director David Novoa, quien era él quien iba a la casa de los concursantes, los llegaba a conocer, aprendía todo sobre su pasado y él era quien formulaba las preguntas que luego le iban a hacer durante el concurso. Los concursantes tenían que firmar una cláusula en la que aceptaban los resultados de la prueba del detector de mentiras. Si su contestación era honesta y correcta, de acuerdo con la prueba de polígrafo, pasaban a la siguiente pregunta. El concursante tenía la opción de retirarse después de una contestación correcta y colectar el dinero ganado. Pero si mentían, perdían todo y era game over. Se acababa el juego. Este era un programa que yo considero problemático y en Latinoamérica fue transmitido primero en Colombia, se transmitió en México, España, Chile, Ecuador, con un total de 47 países. Y también fue transmitido en Perú, donde proviene la historia de hoy. En julio 7 de 2012 fue el estreno del Valor de la Verdad en Perú. El anfitrión fue un hombre llamado Beto Ortiz, quien era un periodista, presentador y escritor peruano. Pero también era una persona un poco controversial. Cuando se le presentó la oportunidad de conducir este programa, Beto dijo, dale que es tarde, y aceptó inmediatamente la propuesta. El ganador o la ganadora de este concurso tenía la posibilidad de ganarse 50,000 soles, que son equivalentes a unos cerca de $20,000. Para este concurso, los programadores eligieron a Ruth Thalía, de 18 años.
Ruth Thalía Sáenz Sánchez nació el 17 de noviembre de 1993 en Huancavelica, Perú. Poco después del nacimiento de Ruth, nació su hermana Eva. Para el concurso, de acuerdo con las reglas del programa, los participantes deberían traer consigo a 3 personas. Y Ruth decidió llevarse a su mamá, Vilma Sánchez, a su papá, Leoncio Sayas, y a su novio, Brian Romero Leiva. Ruth Thalía provenía de una familia humilde quien se había mudado cerca de Lima, la capital de Perú, desde Huancavelica, cuando Ruth tenía solo 5 años con el propósito de superarse como danzantes del folclore peruano, y se establecieron en Huachipa. Al inicio de su llegada a Huachipa era una región agricultural, callados y mucho revolú, todo tranquilo. Con el progreso del tiempo y con mucho esfuerzo y trabajo de parte de sus padres, se convirtieron en dueños de su propia tienda de vidrio. Tuvieron otro hijo después que se mudaron a Huachipa y vivían todos felices como familia. Sus padres estaban muy orgullosos de dónde provenían, de su pueblo, sus esfuerzos, y es por esto que accedieron a acompañar a Ruth al programa, porque ellos estaban un poco incrédulos de que el por qué alguien quería pagar tanto dinero por conocer la verdad sobre el arduo trabajo de una familia humilde. Pensaban que de esto era que se trataba el programa, que este era el tipo de preguntas que Ruth iba a contestar. Ruth asistía a la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas y estaba estudiando contabilidad y finanzas, pero también soñaba con abrir un spa y con este dinero del concurso iba a poder hacer sus sueños realidad. Ruth era una muchacha bonita, alegre, amigable, quien soñaba con ser famosa, pero tenía unos secretos que debieron permanecer callados. Uno de estos secretos era el que Ruth le mentía a sus padres diciéndole que trabajaba en un centro de llamadas cuando su realidad era otra. Al inicio del programa, Ruth estaba sentada al lado del anfitrión Beto Ortiz y su mamá y su papá y Brian estaban sentados como panelistas en un sofá justo al frente de la tarima, observando todo mientras Ruth contestaba las preguntas. Sus acompañantes también tenían la oportunidad de interactuar en el concurso. Si había alguna pregunta que ellos no querían que Ruth contestara y ellos querían evitarlo, ellos tenían la opción de hacerlo, pero solo una vez durante el programa, presionando un botón rojo que estaba justo frente a ellos. Ruth tenía la oportunidad también de cambiar su contestación 2 veces durante el programa, o sea, que si ella sabía que había mentido cuando contestó, podría arreglar su contestación 2 veces. Ruth estaba nerviosa, pero lista para ganarse ese dinero. El anfitrión le pregunta su nombre y ella les dice y les pregunta qué estudia y ella contesta y pasan a la primera pregunta. ¿Alguna vez dejaste de asistir a tus clases sin que tu madre lo sepa? El ambiente comienza a ponerse tenso. Su mamá la mira medio de lado, como quien dice que va a decir esta. Ruth contesta que sí y como que mira a su mamá y la respuesta era verdad. Todo el mundo aplaude, Ruth aplaude. Ya, nada, fácil. Una pregunta sencilla, una inocente cosa de no ir a la escuela simplemente. Entre preguntas, el conductor le sigue haciendo preguntas inocentes y aunque estas no eran partes del concurso, eran preguntas que se dirigían hacia la pregunta que le iban a hacer para ganar dinero. Como que si te gustas cuando te miras al espejo y ella le dice que sí. Y con esto pasan a la pregunta número 2. ¿Crees que siendo bonita se consiguen más cosas que siendo una persona buena? Ruth para pensar por unos segundos y contesta que sí. Y su contestación era verdad. Otra vez el público aplaude, Ruth aplaude, sus papás estaban nerviosos porque su contestación podía llegar a dejar ver la vanidad de Ruth. Pero nada, pasaron a la próxima pregunta. Beto continúa con las preguntas de entremedio y le pregunta que qué tan importante era el dinero para Ruth, qué tanto le preocupaba. Y ella le dice que no es lo más importante para ella,
pero sí es una de sus mayores precauciones, porque por supuesto a todos nos importa el dinero. Sin dinero uno no come, no puede pagar deudas y la vida es difícil. Pasan a la tercera pregunta. Si a una persona se le caen 1,000 soles, ¿se los devolverías? Su mamá parecía estar segura de la respuesta que Ruth iba a dar. Ella le inculcó principios a su hija, ¿no? La tensión se podía cortar en el programa. Pero Ruth dio su contesta y contestó que no. Y la respuesta era verdad. Sus papás estaban preocupados por las cosas que podrían enterarse de su hija. Pero ¿saben quién más estaba tenso? El novio Brian, quien aparentaba estar nervioso, no dejaba de mover su pierna. Brian estaba nervioso de enterarse de que Ruth le había sido infiel. Como parte del concurso, la siguiente pregunta fue que se había pasado más de una semana sin bañarse. Nada, pasó una semana sin bañarse. Ok, contestó que sí. Y entre medio el público se reía, Ruth se reía, todos se reían. Pero luego, las preguntas se volvieron más invasivas y personales. Se descubrió que Ruth se había arreglado la nariz con cirugía, que no le gustaba su cuerpo, que deseaba ser de tez blanca, que no creía que su novio Brian era guapo o inteligente o que se la merecía, y que en algunas ocasiones se avergonzaba de los modales de sus padres. Aunque estas no son preguntas tan malas como tal que digamos, son cosas que nadie se quiere enterar. Yo como madre no quiero saber que a pesar de que me jodo tanto para darle lo mejor a mis hijos que puedo, aún así se avergüenzan de mí, de quién soy, de cómo me visto, cómo hablo, que si soy una jíbara del campo. Yo no quiero saber eso. Y a todo y esto, los papás de Ruth tratan de justificar las contestas de Ruth, aceptando que ellos no eran educados o si se tomaban una cerveza y hasta que las descuidaban un poco por estar en cosas del trabajo. Pero de todos modos eran familia, estaban unidas y ella era su hija y tenía todo su apoyo. Ruth sí se sintió mal porque sabía que había herido a sus padres y se disculpó con ellos. Como sabemos, ella tenía la opción de retirarse en cualquier momento, pero no lo hizo. Quiso seguir. Ya para la pregunta número 10, Ruth también reveló que ella no trabajaba en un centro de llamadas como todos pensaban. Y el anfitrión pasa a hablar con su mamá Vilma y le pregunta si ella estaba orgullosa de su hija. Y obviamente su mamá estaba bien sentida porque no conocía la verdad. Y de todos modos dijo que ella la amaba porque ella era su hija. Ya en ese momento el anfitrión le insiste a Ruth, pero no, ella siguió. Eran preguntas de cosas tal vez que a muchos nos han pasado por la cabeza, pero no las decimos. Son preguntas que chocan y que definitivamente iban a causar conflictos en su relación con sus padres y con su pareja. Dijo que se había tomado la pastilla del día siguiente en 3 ocasiones separadas, porque ella no quería tener hijos propios, sino que quería adoptar. En Perú son muy conservadores y esto sería muy criticado. Por eso que a nosotros no nos parece una pregunta tan grotesca ni nada de eso es. Para ellos sí, porque son más conservadores. Ya estaban por la etapa 3 del juego y se había ganado 5,000 soles. El público le decía que se retirara. Su mamá ya no quería escuchar nada de más de lo que estaba pasando. Ella estaba decepcionada. Su papá quería que se desahogara, que sacara todo lo que no se había atrevido a decirle a ellos. Pero Brian, el novio, quería que ella siguiera. No quería que siguiera solo para saber la verdad, sino para que su padre escuchara y se enterara de las cosas de las que Ruth les había mentido. Todavía quiso seguir esta chiquita. Siguió con que quería un hombre adinerado que solo estaba con Brian hasta que apareciera alguien mejor en su vida. Y ella contestó que sí.
Dijo que tenía fantasías con mujeres, que se consideraba bisexual, pasó a decir que no le gustaba dónde vivía con su familia y ya le faltaban solo 2 preguntas para ganar 10,000 soles. Una de estas últimas preguntas era sobre una cantidad de dinero que Ruth tenía ahorrado, porque ella había ahorrado una gran cantidad de dinero en el banco. Y cuando decimos una gran cantidad, no es que eran miles y miles de dólares, sino que para una joven de su edad, quien trabajaba en un centro de llamadas, la familia no era adinerada, no era tan fácil ahorrar dinero. Y pasan a la pregunta: ¿prestarías a tus padres todo el dinero que tienes en el banco si te lo pidieran? ¿Y saben qué Ruth contestó? Contestó que sí. Y la respuesta era verdad. Y pasó al tercer nivel ganándose ya 10,000 soles. Tenía que contestar 3 preguntas más para ganarse 15,000 soles. Podía retirarse, pero le interesaba más el dinero que proteger su carácter. Ella quería cumplir su sueño de abrir ese spa. Cabe destacar que Ruth pagaba sus estudios con el dinero que ella ganaba en su trabajo. La pregunta 16 era que si ella creía que sus padres se sentirían orgullosos si supieran la verdad de dónde ella trabajaba, y Ruth contestó que no. No estarían orgullosos porque llevaba 8 meses trabajando como bailarina en un nightclub. Y acá en los Estados Unidos nosotros a los nightclubs le llamamos a los sitios que vamos a bailar y eso, pero en Perú parece que hay diferentes tipos de nightclubs donde hay bailarinas exóticas. La próxima pregunta, número 18 y la última pregunta de esta etapa, era que si alguna vez había aceptado dinero a cambio de relaciones sexuales. La tensión en el estudio estaba tan densa que parecía que alguien había pulsado el botón de pausa del universo. Toda la audiencia, su mamá, su papá, Brian, Beto, estaban todos congelados en sus sillas con los ojos sin parpadear, aguantando la respiración. Podías escuchar el sonido de un alfiler caer al suelo. La contestación de Ruth fue sí. Y su respuesta era verdad. Dijo que había pasado 2 veces porque su familia necesitaba dinero, que nunca volvería a pasar, que eso fue un accidente, que después de eso se deprimió, que se sintió muy mal. Ya a este punto, Brian había escuchado lo suficiente, sus padres habían escuchado lo suficiente, su mamá quería que se retirara. Y Ruth decidió en ese momento retirarse. Pasó a arrodillarse, a pedirle perdón a su mamá por haberla puesto en esta posición de avergonzarla. Para ella, su familia era muy importante y tal vez no pensó en el daño que les haría exponerlos así a sí misma y a su familia de esta manera. Ruth se ganó 15,000 soles, equivalentes a 5,300 dólares, que viene siendo el sueldo de por lo menos 10 meses de una persona viviendo en Lima. El programa había sido grabado en junio de 2012 y iba a estar listo para salir al aire el sábado 2 de julio de 2012. El programa terminó, el juego terminó, las cámaras se apagaron, las preguntas cesaron, pero todas las personas en la audiencia presenciaron los momentos más bajos y humillantes para Brian. Presenciaron el momento en el que él mismo supo que su novia le había sido infiel, que lo veía como poca cosa, que solo tomaba un espacio temporal en su vida hasta que apareciera alguien mejor que él, que Ruth sentía que él no tenía aspiraciones y pronto, después del video ser editado y dramatizado más aún con efectos especiales, tomas de diferentes ángulos, todo Perú también presenciaría esto. Y Brian volvería a revivir ese momento, esa humillación. Brian regresaría a su vida cotidiana cargando esa programación en su espalda. Brian Romero Leiva, de 20 años, creció cerca de la casa de la familia de Ruth.
Era un muchacho humilde quien trabajaba como taxista. Beto lo describe como serio, un tanto tímido. Brian se vio en necesidad de dejar sus estudios por problemas económicos. Su mamá lo describe como un joven dulce y amable. Pero cuando Brian tenía 8 años, un novio de su mamá lo empujó por las escaleras y le causó un golpe, y este golpe le causó un tartamudeo. Brian estaba autoconsciente y se sentía mal por esto y tuvo que aprender a sobrellevarlo en su vida. Él tenía una muy buena relación con su mamá y rentaba un cuarto cerca de la familia de su mamá. Disfrutaba salir con sus amigos y llevaba una relación de largo tiempo ya con Ruth. En la casa de la familia Saya Sánchez, las cosas ya no eran iguales. Su mamá Vilma estaba decepcionada y molesta, su papá Leoncio estaba más callado y su mamá quería saber por qué Ruth les hizo esto. ¿Por qué si ella sabía el tipo de preguntas que le iban a hacer, por qué no sometió a sus padres a esto? Y ella lo que le contestó fue que lo hizo por el dinero, porque ella quería abrirle el spa y con ese spa ya podrían salir de sus problemas financieros. Cuando el programa salió al aire, fue un éxito total, tanto el programa como su primera participante, Ruth. Y al principio, Ruth se estaba disfrutando todo. El haber llegado a la fama, de qué manera, ¿no? Aún así, ella sentía que había hecho bien porque había dicho la verdad, se sentía libre porque ya no tenía que ocultarles la verdad a sus padres, que se la estaba comiendo por dentro, como quien dice. Durante una entrevista con Beto en el show que él tenía, Ruth se veía súper cansada, triste y ya no era la misma. Y confesó que las cosas no iban tan bien como ella pensaba que les iban a ir. Comentó que ella y Brian habían roto su relación, su familia estaba llamándola a la casa, familia que hacía tiempo que ni hablaba con ellos, llamándola para dejarle saber lo decepcionados que estaban con ella. Al principio Ruth pensó que ella iba a poder lidiar con las críticas, el chisme, el bochinche, pero ya todos los vecinos estaban hablando mal de ella y sus amistades, y esto fue demasiado para ella. El soportar tanto que Ruth entró en depresión, no quería salir de su casa y llegó hasta pensar en terminar con su propia vida. Pero las cosas no iban solo mal para Ruth, porque la situación se puso bastante difícil para Brian. Brian, quien ya había pasado por el bullying, por el ser un poco tartamudo, también se convirtió en la burla del pueblo. La gente le gritaba cornudo y hacían comentarios feos sobre él. No podía siquiera salir a caminar por el pueblo bien sin pasar por personas murmurando y el sobreojo de la gente. Los reporteros lo esperaban afuera de la casa para preguntarle cómo se sentía después del programa. Imagínense la vergüenza. Brian pasó a hacer unas entrevistas en las que dijo que él sí estaba avergonzado y no podía perdonar a Ruth por lo que le hizo. Pero también confesó que él y Ruth ya no eran pareja en el momento en el que él acordó en ir con ella al programa, que lo hizo solo por ayudarla a cambio de 1,500 soles del dinero que ella se ganaría por su participación en el programa, y que todavía Ruth no le había pagado el supuesto dinero del que habían acordado. Brian también dijo que las personas encargadas del programa sabían que ellos ya no eran pareja cuando grabaron el episodio, algo que Beto negó rotundamente haber sabido. Pero nada de esto afectó al programa en lo absoluto, sino que este programa se convirtió en el programa número 1 del país. No daba abasto. El público quería más. Las revistas querían más. Los periódicos querían más. Las noticias querían más. Todo Perú quería más del valor de la verdad. Como dicen, el chisme, el drama, los problemas de otros siempre son más interesantes, ¿no? Pero el lío del valor de la verdad estaba por convertirse más dramático aún. Poco después de que el programa salió al aire, alguien se metió a la casa de Ruth a robar.
y le robaron su teléfono celular, su computadora y una gran cantidad de dinero. Cuando fueron al precinto a formar una denuncia, fue disuelto. Ni caso le hicieron en lo absoluto. Todos sospechaban de Brian, pero no podía ser comprobado. Brian estaba pidiéndole dinero a Ruth, ya estaba acosándola por el dinero, pero el programa del valor de la verdad ni siquiera todavía le había pagado el dinero a Ruth. Un día, Brian se apareció borracho por la casa, demandando dinero, y fue su hermana Eva quien abrió la puerta y le dijo, mira, yo te pago ese dinero con tal de sacárselo encima a su hermana. A lo que Brian le respondió, y cito, la venganza es dulce. Y se fue. Poco después de su aparición en el programa, Ruth Talía Sayas Sánchez desapareció. La noche del 11 de septiembre, Ruth Talía Sayas nunca llegó a su casa después de salir de la universidad, a que tan solo 2 meses después de haber salido en el programa. Saliendo de la universidad, Ruth iba acompañada de un amigo que la llevaría hasta la parada de la guagua o microbús, como le dicen en Perú, y esta guagua la llevaría hasta su casa. Su amigo la dejó hasta allí y cada cual se fue por su lado. Sus padres, por supuesto, estaban nerviosos porque ¿dónde podía estar Ruth? Sus padres acudieron a las autoridades a reportar a Ruth como desaparecida, pero nadie quería hacerle caso, nadie se interesó en las noticias, no le importaba un pito Ruth. Ni siquiera a la estación que transmitió el programa les hizo caso alguno cuando ellos fueron a pedirle ayuda, sino que le dieron la espalda a la familia. Ellos tuvieron que usar la táctica y decirles que Ruth era la muchacha que salió en el programa del valor de la verdad para que alguien les hiciera caso. Los noticentros lo que terminaron fue reportando una palabra que no me gusta utilizar nunca. La prostituta del valor de la verdad ha desaparecido. Y ustedes saben que a mí no me gusta usar esa palabra, ese término para nada, pero ese fue el término que usó Perú para dar la noticia de que Ruth estaba desaparecida. Debido a las declaraciones de Ruth en el programa, el único sospechoso que se les podía venir en mente era Brian, quien quedó despechado, bochornado y con mucho coraje después del programa. Y se pudo haber vengado de Ruth. Los papás de Ruth detestaban a Brian y siempre habían sentido que su hija podía conseguirse a alguien mejor que él. Y esto no fue por el show, sino que antes del show se sentían igual porque parece que Brian era un tipito medio raro y ni miraba a la gente a la cara cuando hablaba, no alzaba su voz y casi no podían ni oírlo. Y estaban seguros de que él tenía algo que ver con la desaparición de Ruth. Ruth también había recibido una llamada por teléfono en la noche cuando estaba a punto de montarse en el microbús de un teléfono desconocido mientras ella caminaba con su amigo hasta la parada. El amigo relató que era Brian y que había cambiado su número, pero como ellos se separaron, no sabía en qué paró la cosa de la llamada. Poco después, su hermana Eva también recibió llamadas de un número desconocido en la que solo se escuchaba una persona respirando fuerte o tal vez agonizando, pero nadie habló. Sus padres estaban desesperados por encontrar a su hija, seguían clamando al público que si alguien la tenía, que por favor la liberaran, y Ruth que aguantara, que la estaban buscando por todas partes. Pero Ruth no apareció. Mientras pasaban los días, la esperanza de encontrarla con vida disminuía más y más. El programa, los eventos previos, la evidencia, todo apuntaba a Brian. Y la policía comenzó a investigarlo. El día 21 de septiembre de 2012, 11 días después de la desaparición de Ruth, Brian fue interrogado y después de tan solo 3 horas de interrogación, Brian Romero Leiva confesó el haberle quitado la vida a Ruth. Llevó a la policía hasta el mismo lugar donde él había colocado el cuerpo de Ruth.
Este era un terreno baldío en Jicamarca, en una propiedad de un familiar de Brian. Cuando la hermana de Ruth, Eva, y su papá Leoncio llegaron a ese lugar, se encontraron con un montón de periodistas, camarógrafos, todos rodeándolos, listos para la próxima historia. A más de 16 pies o 5 metros de profundidad y bajo una capa de piedras y cemento, hallaron un cuerpo. Unas horas después, lamentablemente, Leoncio Zayas identificó el cuerpo de su hija, Ruth Thalía. Su padre quería saber por qué lo hizo. Él fue su novio, él dijo que la amaba. ¿Por qué terminó con su vida de esta manera? Y su papá quería preguntarle. Quería hacerle solo una pregunta. La policía le dijo que tenía que mantenerse calmado, pero el papá de Ruth, quien quería de alguna manera u otra ponerle las manos encima al chamaquito, no iba a poder hacerlo tan fácilmente, con tanto policía rodeándolo. Pero tenía una piedra en su bolsillo. Le tiró la piedra a Brian y esta piedra le pegó en la cabeza a Brian. Una cosa por la cual Brian intentó levantar cargos, pero después todo fue disuelto. Durante todo este revolú, la mamá de Ruth, quien estaba en su casa y sabe Dios ni sabían lo que andaban su esposo y su hija y lo que estaba pasando, escuchó a alguien tocar la puerta. Y cuando abrió la puerta, era una reportera de nombre Maribel, quien cuando Vilma abrió la puerta, esta mujer simplemente le dio las condolencias por la muerte de Ruth. Pobre mujer. La mamá, Vilma, no sabía nada. Se quedó sin palabras y subió corriendo las escaleras, cerró la puerta del cuarto y lo que se escuchó fue el grito más desgarrador de la boca de esta mujer. El dolor de la pérdida de un hijo, un dolor desde sus entrañas que fue captado en cámara y fue puesto al aire por varias semanas después de la muerte de Ruth. El cuerpo de Ruth estaba cubierto de golpes y moretones con toda la cara desfigurada. La autopsia reveló que tenía múltiples fracturas y que murió por asfixia a causa de estrangulamiento. También en su examen toxicológico encontraron una gran cantidad de tóxicos que habían sido ingeridos. Durante la investigación de la casa de Brian y el mototaxi, se descubrieron rastros de sangre que habían sido limpiadas. En su casa también encontraron esa computadora que le habían robado a Ruth de su casa. Después de ser encontrado el cuerpo de Ruth, esa última pregunta del programa que le fue hecha en el valor de la verdad de que si había aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales, fue todo el enfoque que se le dio por los medios a la muerte de Ruth. La confesión de Brian también dejó mucho que hablar, porque primero él dijo que un hombre que se apodaba el Gordo lo había ayudado a llevar a cabo el crimen y que fue él quien la mató y Brian fue quien se encargó del cuerpo. Pero más tarde dijo que todo fue un invento de él y que el tal Gordo ni siquiera existía. Después pasó a involucrar a su tío Rudy Leiva, que fue él quien lo ayudó, y después trató de echarse para atrás, que fue él que lo hizo solo. Pero de acuerdo con la evidencia, Brian no cometió el crimen solo. Era mucho trabajo. Mucha excavación, mezcla de cemento, llevarla a este lugar y todos los golpes que presentaba el cuerpo de Ruth. Esto no podía ser el trabajo de una sola persona. También hubo más llamadas que nunca entre tío y sobrino entre los días de la desaparición de Ruth, cosa que no era normal. Y determinaron que el tío de Brian también estuvo en complicidad en la muerte de Ruth. Un niño de 14 años testificó que Brian y su tío le habían pagado 50 soles y un celular por espiar a Ruth. Él tenía que avisarles a ellos cuando Ruth llegara al puente Huachipa y allí era donde ella iba a ser interceptada por Brian y su tío, quienes planeaban llevarla a la casa de Brian. Y declaró
que a eso de las 11:30 de la noche fue que Ruth llegó al lugar y se la llevaron casi a la fuerza. Existen diferentes versiones sobre cómo llegó Ruth a la casa de Brian. Unos dicen que fue a la fuerza y otras que había sido invitada a la casa de Brian para celebrar el cumpleaños de la mamá de Brian, pero sea cual sea la verdad, terminó igual con la muerte de Ruth. La familia de Ruth también sintió el temor porque el padrastro de Brian localizó y le metió una paliza a la mamá de Ruth. ¡Qué abusador este tipo! Brian dijo que se arrepentía de lo que había hecho, pero medio quiso echarle la culpa ahí al Beto Ortiz también, como que él lo sonsacó, que hiciera algo porque Ruth iba a ganar dinero por el concurso, pero él no. Según Brian, él le dijo que, pues, que le diera la mitad del dinero, pero Beto Ortiz desmiente haberle dicho nada, no le dijo nada, según él. La familia de Ruth también le apuntó el dedo a la mamá de Brian, porque es que si la mamá de Brian estaba en la casa y Ruth llegó a la casa, ¿cómo es que ella no escuchó nada? Nadie en esa casa escuchó nada de lo que había pasado. Tuvo que haber un forcejeo, porque supongo que Ruth no se iba a dejar así que le dieran y no hacer nada. Tuvo que haber un forcejeo, algún grito, algún sonido, algo tuvo que haber pasado. Pero nadie vio nada en la casa. El motivo del crimen fue el dinero. Ese dinero que Ruth se había ganado en el programa y la vergüenza por sus revelaciones que hizo públicas y le causaron tanto daño a Brian. Durante toda la investigación se pudo descubrir que Brian también tenía una hija con una muchacha menor de edad de 16 años y que esa niña nació mientras él era aún pareja de Ruth. En febrero de 2014, Brian Romero Leiva y Rudy Leiva fueron declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua. A todo y esto, Ruth todavía no había cobrado el dinero del concurso y sus padres tuvieron muchos problemas para cobrar el dinero que Ruth se había ganado por su participación en el programa del valor de la verdad. Parece que había una discrepancia o algo en el certificado de nacimiento en cuanto a los apellidos, pero después de todo el ajetreo, cobraron ese dinero y con él pudieron pagarle a los abogados por ayudarlos durante el proceso legal. El asesinato de Ruth Thalia causó una gran conmoción en Perú y generó un intenso debate sobre la ética y el impacto de este tipo de programas de televisión. La tragedia llevó a la cancelación temporal del programa El Valor de la Verdad, aunque más tarde se retomó con ciertos cambios en su formato y enfoque. El caso de Ruth Thalia es un ejemplo trágico de cómo la exposición pública de asuntos personales en televisión puede tener consecuencias devastadoras en la vida real. En la versión colombiana, que fue cancelada en octubre de 2007, después de que una concursante llamada Rosa María Solano se le preguntara, ¿usted pagó a un sicario para mandar a matar a su marido? Y ella respondió, sí. Pero Rosa María Solano se llevó a su casa 50 millones de pesos colombianos, que son aproximadamente $25,000 estadounidenses. En la versión estadounidense, en el episodio de The Moment of Truth con la joven Lauren Clary, quien era una joven mormona, uno de los más recordados momentos del programa fue en el momento en el que Lauren admitió cosas impactantes, incluyendo haberle sido infiel a su esposo y desear estar casada con su ex novio. Sin embargo, aunque pasó varias rondas de preguntas y parecía estar cerca de ganar el premio mayor, perdió todo cuando respondió incorrectamente a la pregunta final. ¿Crees que eres una buena persona? Lauren respondió sí. Pero la máquina de la verdad indicó que mentía y perdió los $500,000 que había acumulado hasta ese punto. Pero durante el programa, Lauren también respondió preguntas que revelaron secretos profundos y personales,
algunos de los cuales involucraba a su familia. Una de las preguntas más impactantes fue si alguna vez había robado dinero de su trabajo y otra pregunta crucial fue si alguna vez había tenido relaciones con alguien para avanzar en su carrera, a lo que también respondió que sí. El padre de Lauren, Frank Clary, estuvo presente en el programa y estaba visiblemente afectado por las revelaciones de su hija. Se le podía ver en sus expresiones y sus reacciones fueron claras indicaciones del impacto emocional que estas confesiones tuvieron en él. Pero el episodio que arrasó con los Estados Unidos en la segunda temporada, en el episodio número 10, fue en el que la concursante Melanie Williams, una miembro de un grupo mormón de Utah, pasó a ganarse los $500,000 con la pregunta de que si ella creía que su papá, ya adulto, había tenido relaciones con una menor de edad, a lo cual ella contestó que sí y ganó. Para mí, estos programas así que dañan el carácter de los seres humanos no deberían ser permitidos, como el show de Jenny Jones, quien yo cubrí en el podcast Amigas en Sangre en el episodio número 4, si quieren escucharlo. También terminó con la vida de un hombre por decirle al mundo su admiración hacia otro hombre. No nos dejemos llevar tanto por la ambición. El dinero se acaba y los trapitos sucios se dejan en casa. Hasta aquí llegamos, mi gente, con la historia, con el video de hoy. Esta fue la historia de Ruth Talía Sayas Sánchez. Gracias como siempre. Recuerden que cada semana les traeré un nuevo video con Dios por delante. Denle un me gusta, dejen una reseña. Cuídense, los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Amigas en Sangre. Bye.